Hola, hola, ¿qué tal amigos de Villavicencio Día a Día? Nuevamente aquí, desde el carro, un formato de entrevistas que queremos traerles a todos ustedes con la voz de los personajes directamente aquí en este espacio para que ustedes mismos escuchen de, de, de primera mano todo lo que tienen que contarle a los villavicenses. Hoy está con nosotros una senadora de la República. Ella es senadora por el Pacto Histórico, la senadora Clara López Obregón. Senadora, bienvenida a Villavicencio Día a Día. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y por esta originalidad y una entrevista agradable en el carro. Sí, señora. Senadora, ¿cómo la ha tratado Villavicencio esta tarde? Pues no, ¿Con calorcito? Calorcito sabroso. Encontré muy bien la carretera porque me vine en carro. Sí. Y no, muy bien. Ve uno de una ciudad limpia, organizada. Sí. Chévere. Sí, la alcaldía está precisamente hoy en una jornada de embellecimiento a la ciudad. Eso es un gran logro o una gran apuesta de este alcalde. Senadora, ¿qué viene a hacer a Villavicencio? Bueno, he venido por invitación del concejal Gustavo Basto. Sí. Para un evento muy interesante convocado por las organizaciones de mujeres alrededor de la Casa de la Mujer, que está destinada a albergar todas las rutas de atención de los servicios tanto de la ciudad, del departamento como nacionales en pro de la mujer en Villavicencio, pero tenemos la dificultad, y ese es el control político que está haciendo nuestro concejal, es buscar que la terminen, porque está a un pelo, está sí. 87% de ejecución, y estamos haciéndole la amable solicitud y reconvención al señor alcalde para que asuma la terminación de esta obra que podría inaugurar en su administración y darle un gran aporte a las luchas de las mujeres de esta zona del país. Sí, yo estuve entrevistando precisamente hace unas semanas el Día de la Mujer a la Secretaría de la Mujer Municipal y ella nos contó del proyecto que tiene, de que el alcalde quiere centrar sus esfuerzos en terminar y en adicionar un encerramiento como para una mayor protección del terreno, pero sin embargo yo le insistía que aún así podía estar funcionando. Claro, yo creo que el encerramiento pues es una adición, pero hay que empezar a motivar para que se ponga en funcionamiento su uso legítimo que va a ser las rutas de atención para las mujeres. Y me da usted una gran noticia, porque es una obra que no merece quedarse como un elefante blanco. Sí, sí, es verdad. Senadora, ¿es usted ponente de un proyecto de ley que busca modificar el código contencioso? No, perdón, el código... el código de procedimiento laboral. Ese es un código que ya fue aprobado. Fui ponente con muchos otros senadores de la Comisión Primera, porque allá tenemos la práctica de que seamos de todos los partidos y cuando son proyectos, reformas importantes. Esta era la actualización del Código de Procedimiento Laboral que databa hasta del año 1948. Teníamos un código de procedimiento que obviamente pues no contempla ni la virtualidad ni muchos de los avances logísticos. Desde 1948 hasta acá hay hoy una cantidad de cambios tecnológicos y laborales, ¿no? Y entonces lo interesante es que este código los asume de frente. Tiene, por ejemplo, el reparto nacional para que cuando no haya necesidad de practicar pruebas se pueda repartir el proceso, porque se trata solo de una cuestión de derecho a cualquier parte del país según las cargas de los tribunales y de los jueces, lo cual agilizará muchísimo muchos de los procedimientos, pero también trae una serie de innovaciones de carácter procedimental sustancial, que por ejemplo son fundamentales, como lo es el de la práctica de las pruebas, que quien le quede más fácil aportar
tenga que hacerlo como obligación. La carga de la prueba. No solo la carga, sino es la dinámica de la prueba, en la medida en que si lo tiene una de las partes o la otra es inmaterial, deben aportarlo Sí. al proceso. Que no sea obligatorio solamente sino que el que la tenga la pueda presentar. Y la deba presentar, porque como se trata de hacer respetar el derecho, pues callar una prueba no es de recibo en este nuevo Código del Proceso. También es importante resaltar que se mantienen pues, los principios tradicionales de protección al trabajador como la parte débil de la relación laboral, y que se respetan esos principios. A mí me hubiera gustado ver que se avanzara un poco más, pero por lo menos se respetan, porque uno no piensa cómo cambian las idiosincrasias con los modelos económicos vigentes. En el año 48 lo que estaba de moda era la doctrina social de la Iglesia de León XIII, entonces hay un código muy protector. En cambio ahora en la Comisión Primera tuvimos unas discusiones muy de fondo sobre el cuestionamiento que hacen algunos sectores de ese tratamiento favorable al trabajador. Pero todo eso quedó indemne en la reforma, y creo que hay un buen instrumento, está pendiente de la sanción por parte del presidente de la República. O sea, ya está listo para firma presidencial. Así es. Es una muy buena noticia para los trabajadores y para los abogados laboralistas, ¿no? Claro que sí. Senadora, y aparte de ese código, también habían unas reformas en el Congreso, no en su comisión, en la Comisión Primera, sino en la Comisión Séptima, que a diferencia en la comisión de donde usted está, no discutieron nada. ¿Por qué se da esa dinámica en el Congreso que archivan una propuesta sin ni siquiera debatirla? Y es la segunda vez que pasa en la comisión y con los mismos senadores. Sí. Es una situación que yo llamaría de oposición sistemática y obstructiva, porque la realidad es que una mayoría circunstancial en una comisión que solo comprende 14 senadores, 8 de ellos que hacen mayoría se ponen de acuerdo para no discutir las reformas. Es algo verdaderamente inaceptable. Lo hicieron el año pasado con la reforma de la salud y nos lo acaban de hacer con la reforma laboral. Y la verdad es que evitar que se discuta una reforma de esa proyección presentada por el gobierno que tuvo la mayoría en las elecciones presidenciales es una manera formal de electo para eso, de impedir que cumpla con su programa de gobierno. Entonces es como decir, porque tenemos una mayoría aquí circunstancial en una comisión, vamos a impedir que el presidente saque adelante o siquiera pueda discutir de cara al país en el plenario del Senado de la República ante 104 senadores la reforma laboral o la reforma de la salud. Yo les comentaba, pueden agarrar que la forma está de su lado, porque efectivamente es una mayoría en la comisión, pero en democracia la lógica no es archivar las propuestas sin discutirlas, sino votar negativamente con lo que uno está en desacuerdo, y ni siquiera eso se atrevieron a hacer, porque es que lo que contiene esa reforma es la recuperación de los derechos que fueron derogados de los trabajadores en contra del principio de progresividad que trae la Constitución de 1991 por la Ley 789 del año 2002. Usted recordará que esa ley lo que hizo fue decir que ahora que estamos como hacia las 6 de la tarde, ¿no? Hasta aquí era la jornada laboral, que era de 6 de la mañana a 6 de la tarde, la jornada laboral diurna en Colombia, hasta la ley 789 del 2002. Pero esa ley, con la tesis que se comprobó que no era correcta, que iban a generar empleo, pasaron la jornada diurna hasta las 10 de la noche.
Sí. Entonces dejaron de pagarles los recargos nocturnos a los trabajadores. ¿Y crearon empleo? No crearon empleo, no bajaron la informalidad, pero ahora con el mismo argumento, pero a la inversa, dicen, no, es que si llegan a reducir la jornada diurna a cuando se pone el sol, entonces se va a generar desempleo, se va a generar informalidad. Y si no funciona en una dirección, tampoco funciona en la otra. Estas son las básicas garantías mínimas, sí, claro, que se pagaban en Colombia hasta que llegó el modelo neoliberal en el gobierno del doctor César Gaviria. Paradójicamente, cuando se aprobó la Constitución del 91, que va en dirección contraria, estableciendo un Estado social de derecho. Pero las reformas se hicieron en el gobierno del expresidente Uribe. Exactamente. No, una se hizo en el año 90, antecitos de aprobar la Constitución, en el gobierno de César Gaviria, con ponencia del entonces senador Álvaro Uribe. Y la del 2002 sí fue presentada por el gobierno de Uribe y aprobada en el Congreso de la República. Senadora, ¿usted cree que a estos senadores, a estos 8 senadores de la Comisión Séptima, no se esperaban esa respuesta del presidente de decir, bueno, como no aplican esas reformas en el Senado, nos vamos a las calles? ¿Se lo esperaban? Se lo han debido esperar, porque es lo que siempre ha dicho el señor presidente, es que para sacar adelante las reformas no basta con elegir al presidente, no basta con elegir senadores, ojalá fuéramos más para tener una mayoría más robusta. Se requiere del apoyo ciudadano. Entonces él siempre lo ha planteado, y lo que no se esperaban es que el presidente siempre le sale campeón, porque el presidente convoca y la gente sale. Sí. Y sin exagerar, la gente respondió, han entendido el mensaje clarísimo de que si no se movilizan no van a recuperar sus derechos, porque esto no es ninguna concesión graciosa, esto es recuperar lo que ese mismo Congreso les quitó, porque estamos en una crisis de representación verdaderamente impresionante, un Congreso que no responde en sus mayorías al voto popular que eligió presidente de la República. Es una contradicción muy compleja decir, hombre, es que la bancada del presidente es minoría en el Congreso de la República, y sin embargo todos las acciones afirmativas para la oposición, todas las gabelas de la oposición, las tienen las mayorías en el Congreso de la República. Con el presidente Petro digamos, con su gobierno, hemos descubierto los colombianos muchas cosas que antes tal vez no, pues creíamos que eran normales, ¿no? Por ejemplo, descubrimos que las EPS pues realmente no curan a nadie, primero. Sí. Pero también descubrimos el poder del Congreso, ¿no? Porque es la primera vez que vemos un Congreso con tanta oposición hacia un presidente. Mire, es que la oposición que ejercíamos nosotros era una oposición con minorías en el Congreso de la República. La oposición que le están haciendo a Petro son las mayorías del Congreso de la República. Entonces quieren desconocer la mayoría popular que eligió al presidente. Me recuerdo cuando discutíamos el plan de desarrollo, pues tocaba negociar hasta las comas. Es un milagro que haya salido el plan de desarrollo más o menos, porque fue mucho lo que lo erosionaron en las comisiones, lo fueron recortando sus alcances, y la realidad es que también lo hicieron con la reforma tributaria, a pesar de que la reforma fue buena, y lo que no hizo el Congreso lo terminaron de hacer las Cortes. Sí. Aquí uno se llama engaño, porque no hace sino decirnos, mire que la separación de los poderes es consustancial a la democracia, mire que al presidente Petro no hacen sino anunciarle catástrofes que no suceden. Y lo que yo veo en el Senado de la República es un poder omnímodo de algunas de las Cortes que vetan la posibilidad de cambios fundamentales en la legislación. Entonces uno dice, ¿y dónde está la separación de los poderes que tanto reclaman? O sea, la separación de los poderes es no criticar a las Cortes cuando faltan a la decisión mayoritaria de un presidente o de un Congreso.
pero cuando estamos discutiendo las leyes tienen casi que un veto porque ¿quién se mete con las Cortes? Sí. Especialmente un Congreso que está sometido a las Cortes con la pérdida de investidura. Y con el juicio... los magistrados de la parte electoral, ¿cómo se llama? El Consejo Nacional Electoral. Claro. Es también un poder que descubrimos que no tenía tanto, sino lo descubrimos solamente en este gobierno. Claro, es que cuando uno es minoría, se supone que es minoría en todas partes, sí. Pero aquí no, aquí el presidente es minoría. Claro, porque ganó con la mayoría de los votos. Y la gente no ha entendido, y es minoría porque no se respeta el fuero presidencial y no quieren discutir los proyectos que presenta el gobierno nacional. Uno entiende que el Senado es autónomo, sí. Es soberano, no tiene que aprobar. Es un contrapeso natural. Sí, no tiene que aprobar lo que presenta el presidente, pero en una democracia lo mínimo que puede hacer es discutirlo para que se entienda en el pueblo, ¿sí?, por qué se negaron unos artículos o por qué se aprobaron otros, pero no dejar discutir las leyes, que es lo que está pasando con esa minoría minimorum de 8 senadores en la Comisión Séptima del Senado de la República. Para mí es una falta de lesa democracia. Bien, senadora, entonces ya tenemos que la reforma la hundieron en la Comisión Séptima del Senado, sin estudiarla, o sin debatirla más bien, para no tener adjetivos diferentes. Sin leerla. Sí, la aprobaron, la archivaron. La archivaron. Entonces, ¿qué se viene? Se viene la consulta popular. La consulta popular también es algo que descubrimos con el presidente Gustavo Petro, que es como el plan B de los gobiernos en caso de que el Senado o el Congreso no tenga como esa aprobación a sus proyectos. No es el plan B, es el ejercicio de la democracia participativa, sí. Porque todos los estudiosos del mundo de la ciencia política han hecho la crítica de que la representación, de que la democracia representativa no es suficiente. El que elijamos a un senador o a unos senadores y a unos representantes para que ellos solos ejerzan la soberanía, sí. Es una democracia incompleta, es una democracia débil y que tiene que robustecerse con la participación ciudadana. Entonces la Constitución prevé mecanismos de participación ciudadana y uno de ellos es el de la consulta popular. Entonces, si los congresistas de la Comisión Séptima, esos 8 congresistas, no nos dejan discutir la reforma de la salud o la reforma laboral, la democracia participativa nos permite llevar esa discusión al seno del pueblo. Y eso es lo que ha convocado el señor presidente de la República al anunciar que va a presentar ante el Congreso el cuestionario de una consulta popular para que se debatan esas reformas que están en su programa de gobierno, ya no en el recinto del Congreso porque no dejaron, sino en el recinto de la democracia, que son todas las plazas de Colombia. Esa consulta se presenta ante el Senado nomás, ¿verdad? Ante el Senado más, y el Senado tiene solo un mes, tiene un plazo fijo para pronunciarse. Ok, eso ya está constitucionalmente establecido. Establecido, sí, okay. Señor. Eso es una ventaja, digamos, para saber plazos, para saber tiempos. Sí, porque si no podían dejar que muriera el sueño de los justos, como siempre. Pasa con muchos proyectos. Uh-huh. Pero también, entonces, esa consulta, usted, senadora, ¿cree que va a ser aprobada por este Senado? Bueno, eso va a ser una lucha. Cambio Radical, en una constancia de la semana anterior, ya dijo que ellos no votaban no, que ellos no iban a aprobar el cuestionario que presentara el presidente. Y es curioso, no lo han presentado ni siquiera, pero igual, ya dicen no. Igual, están igualito que en la Comisión Séptima. Okay. No leer, no escuchar, no decir, para que nadie sepa de qué se trata. Sí. Pero, desde luego, yo no creo que esa sea la actitud de todos los congresistas, del Pleno y de todos los congresistas, incluyendo todos los congresistas de Cambio Radical. Es que es un tema de democracia, no es un tema solo partidista de que yo estoy en contra del gobierno
dedicado a la oposición sistemática para hacer invivible la República, sino que tenemos que dar las discusiones y que el pueblo decida si está a favor o si está en contra. Ahora, es muy exigente el mínimo de votos que se requiere para que sea válida la consulta. Tiene que ser el 70%, creo, del censo electoral, que en este caso son 13.700.000 votos, que es una vara muy alta. Entonces también hay sectores que están llamando desde ya a la abstención. O sea, que no salgan a votar. Que no salgan a votar. Sí. Entonces veremos si el pueblo ejerce su ciudadanía consciente o no. Pero pues esa es la democracia. Y claro, esa es la democracia, la real, la que todo el pueblo decide. Sí, y la democracia no es que digan lo que yo quiero, sino que debatan, deliberen y voten, y lo que digan los votos. Sí, senadora, hay muchos temas que quiero tocar con usted, pero el tiempo es muy corto, porque además ya llegamos al destino donde veníamos con usted. Senadora, pero quiero tocarle un tema específico, y es el tema de la tutela que entablaron algunos medios de comunicación, Caracol, RCN, parte del Canal 1, en contra de las alocuciones presidenciales. ¿Cuál es su opinión acerca de las alocuciones presidenciales? ¿Son permitidas en esta Constitución? ¿Cómo lo ve usted? No, mire, es que las normas son claras. El presidente de la República tiene la facultad de hacer alocuciones sobre temas de interés nacional cuando y a la hora que quiera y en todos los canales simultáneamente. Entonces es inaudito que estos canales, que son una concesión del Estado, porque el espectro electromagnético es de propiedad del Estado, de todos nosotros, y es ahí... O sea, el Estado la rienda, sí, como la parte por donde se transmite la señal. Exacto, y eso... Para unos privados. Y eso es público, y por eso tiene acceso a todos los canales la locución presidencial, y ellos están, desde que amanece hasta que anochece, criticando al presidente de la República. En todos los noticieros, que ya no son noticias, sino opiniones y comentarios, viendo a ver cómo critican hasta la última palabra del presidente. Sí. Mire, con el caso específico que nos ocupa, que es el tema de los medicamentos, pasaron 4 días. Todos los noticieros de los canales privados y de los canales tradicionales, que entre otras cosas son propiedad de los grandes capitales de este país, denigrando del presidente. Llegó uno incluso a echarle la culpa de que se había muerto un niño, ¿sí? Como si fuera culpa específica, directa, como si el presidente lo hubiera... no supiéramos que la salud estaba en crisis hace mucho tiempo. Exactamente, pero entonces fíjese usted, empezaron por todos los medios, ¿sí? Y el presidente dice, yo voy a hacer una locución en mi Consejo de Ministros para que la gente entienda qué es lo que está pasando, y muestra cómo fue una cosa preconcebida generar esta situación con los medicamentos, que claro, viene de tiempo atrás, pero Audipharma generó una crisis de manera consciente. Yo digo que hasta criminal, porque ¿cómo así negarle las drogas que necesita un paciente recién trasplantado de riñón, sabiendo que sin esa droga puede morir, y no se la da? O la insulina. Y la insulina, los pañales de los bebés. Entonces, lo que vimos es una respuesta seriamente entregada a través de los informes del ministro de Salud, del superintendente de Salud, que fue e hizo las inspecciones en las bodegas y encontró los medicamentos, les tomó las fotos. Dijo una cosa que a mí me dejó sorprendidísima: le interfirieron su comunicación con el presidente de la República. Entonces, ¿cómo así que los canales privados no están siendo censurados, que no tienen cómo emitir y cómo hablar? Porque un día, en muchos, el presidente de la República se ve obligado a hacer una rectificación de una cantidad de informaciones falsas, que no le habían dado la plata a las EPS cuando está absolutamente al día hasta el último centavo. Eso, entre otras cosas, no es costumbre en los gobiernos, ha sido costumbre en este gobierno. Cuando hay crisis de caja,
ha habido algunas demoras de cortos días, pero hoy cuando estaban diciendo que no se le había pagado a las EPS para que pagaran sus cuentas con las IPS, las clínicas. No, los señores que reparten los medicamentos. Que los gestores. Los gestores, que entre otras cosas es un negocio creado por un decreto reglamentario, cuando eso no debería ser así. Bueno, en fin, lo que quiero decir es que esa tutela es otra manera de hacer oposición. Ya los medios son un factor de poder, no son partidos políticos, pero actúan como voceros de posiciones políticas y empresariales, y yo creo que ojalá la Corte Constitucional, cuando considere esa tutela, la niegue, porque le negaría al presidente de la República la capacidad de hablar. Quieren callar al presidente de la República y eso es inaceptable en cualquier democracia. Pues senadora, gracias por estar aquí en Villavicencio Día a Día, dándonos el punto de vista de una persona que además usted estudió en el exterior, ¿no? ¿Usted estudió en Harvard? Sí, señor. Vea pues. Ya pues, sí. Magna cum laude. Sí. Sí, Vea señor. Pues. Senadora, gracias por estar aquí en Villavicencio Día a Día, dándonos una explicación desde su punto de vista de cómo ve las reformas, cómo ve la consulta popular, y una invitación entonces a los ciudadanos a que escuchen al menos las propuestas. Sí, yo lo que quiero plantear es que esto no es insulto va, insulto viene. Esto es pensando, analizando, oyendo los argumentos y tomando decisiones de carácter autónomo. Yo invito a la gente a hablar con respeto, a cuidar la palabra, porque lo que está en juego con las reformas es el bienestar de amplios sectores del pueblo colombiano. Y sobre eso es mejor no pelear, sino argumentar racionalmente y tomar las mejores decisiones posibles. Entonces invito a toda la ciudadanía a no dejarse llevar por las pasiones, sino por la cabeza, escuchar, discernir y dar su voto de la manera más libre posible. Obvio, yo voy a invitar a votar por el sí, pero desde este momento estoy haciendo pedagogía de las reformas en universidades, en sindicatos, en asociaciones de padres de familia, porque me parece que lo que hay que hacer es una gran pedagogía para que la gente tome sus decisiones, no que los lleven con la propaganda a votar en contra de sus propios intereses. Pues amigos, ella es la senadora del Pacto Histórico, Clara López Obregón, una de las voces más sonantes del Pacto Histórico, quien está hoy de visita en la ciudad de Villavicencio. Para este y más temas, visítenos en nuestras redes sociales, estamos como Villavicencio Día a Día, y para ampliar la información, visítenos en www.villavicenciodiadia.com. Senadora, mil gracias por estar aquí. No, a usted, muchas gracias por esta invitación y lo felicito por lo creativo de su proceso de comunicación. Muchas gracias. Senadora, muchas gracias.